Bienvenidos a su programa Consejo Bíblico, un programa del Ministerio Cristiano Plantío de Jehová. Esperamos que sea de mucha edificación a su vida. Bendiciones. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Bendiciones, bendiciones. Nosotros somos Ministerio Cristiano Plantío de Jehová y este es su programa Consejo Bíblico. Quien les habla, su hermana en Cristo, Aracelis Veloz. Ya saben, compartan este contenido que traemos hoy, denle like y compártanlo con todos sus amigos. Y si no se han suscrito todavía, pues háganlo. Este es el momento para que así YouTube les recomiende cada vez que subamos un video nuevo. Pues sin más nada, hoy traemos un programa pues muy edificante en el nombre de Jesús. Hoy tengo un gran invitado. Aquí tenemos nuestro pastor. Bendiciones, pastor. Amén. Preséntese a la audiencia, por favor. Amén, gloria a Dios. Bueno, mi nombre es Nelson Andrade y hermana Araceli, un gusto estar aquí en el programa. Amén. Hoy vamos a dar ese consejo bíblico apropiado. Esperemos que sea de edificación, como la hermana decía. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues voy a estar leyendo un versículo en Lucas 2, del 2 al 46. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Vamos a dejarlo ahí por ahora en el versículo 43. Vamos a hacer un enfoque en donde dice Jesús se quedó en Jerusalén. Cuando ya tuvieron que regresar a su lugar, ellos se entretuvieron en el camino. Iban una gran multitud por el camino y ellos se distrajeron. Ellos no se daban cuenta que ya Jesús se había quedado. Ellos en tanto platicar y caminar y todo eso, dice que cuando llega la noche empiezan a buscar a Jesús. Pero dice que Jesús no estaba con ellos, se había quedado en Jerusalén. Entonces, el tema que nosotros traemos en este momento es, ¿dónde está Jesús en tu vida en este momento? Pastor, ¿puede un cristiano caminar sin Jesús? Sí, ¿O claro. iniciar un ministerio sin que Jesús esté andando con él? Sí, yo creo que de hecho muchas veces nos hemos encontrado como José y María. Sí. Hemos dejado a Jesús en Jerusalén y nosotros ya estamos en nuestra casa. Hemos dejado a Jesús en un lugar donde empezamos a caminar con Él, pero de repente empezamos a caminar en nuestra propia voluntad o haciendo cosas que Él no nos llamó a hacer. Amén. ¿Verdad? Estar ejerciendo un ministerio, por ejemplo, que Él no nos ha llamado a hacer, es haberlo dejado. Aunque Él lo va a permitir porque está lo que es la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Entonces, cuando estamos caminando en nuestra voluntad permisiva, por ejemplo, podemos decir un Saúl reinando en su voluntad permisiva, no en la voluntad de Dios. Saúl lo había dejado a Dios. Y muchas veces nosotros lo estamos dejando. Por eso es que tenemos que ir a la palabra del Señor y asegurarnos de que realmente estamos haciendo lo que hace que Jesús esté presente en lo que yo hago. Sabemos que Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero en un aspecto espiritual estamos hablando, ¿verdad? María y José literalmente lo habían dejado. Fue algo literal que hicieron ellos. Pero espiritualmente, aunque somos hijos de Dios, cristianos, temerosos de Dios y todo, a veces hemos dejado a Jesús. En algún área de nuestra vida lo hemos dejado porque de repente estamos haciendo cosas que no están en su voluntad perfecta. Amén. Así es. Y fíjese que es importante recalcar la gran cantidad de horas que habían caminado ya. Un día de camino. Un día de camino. Y es importante recalcarlo porque no estaban viajando en carro.
Un día de camino para nosotros, podríamos decir, en carro en este tiempo, pues no sería tan pesado, ¿verdad? Pero caminando o en camello, era una gran cantidad y cansado el camino. Entonces realmente se habían alejado bastante. La situación es, como usted decía al principio, ver qué tanto nos hemos alejado. ¿O será que realmente Jesús aprueba lo que estoy haciendo hoy? ¿Será que Jesús está presente en lo que yo estoy haciendo? ¿O realmente lo he dejado? Amén. Amén. Realmente lo hemos dejado atrás. ¿Cuándo yo me doy cuenta? Cuando dejo a Jesús atrás. Tomando en cuenta, por ejemplo, venimos a la iglesia. Al salir de la iglesia, dejamos a Jesús atrás. Lo dejamos en el templo. Mucho llegamos a la casa y ya es como que nos quitamos el disfraz de cristiano. Ya somos diferentes. Ya somos diferentes. Teniendo a Jesús con nosotros, actuamos de una forma diferente. Hablamos de una forma diferente. Pero en este tiempo hay cristianos que actúan parecido a cualquier persona del mundo. Porque dejaron a Jesús atrás. Lo dejaron a Jesús atrás. Llega un punto de su vida en que comenzamos a tomar nuestras propias decisiones y no esperamos el tiempo de Jesús. No esperamos su tiempo. Amén. Nos adelantamos a la situación, ¿no? Damos un paso hacia adelante fuera de lo que es la voluntad de Dios. Tomamos decisiones, comenzamos un ministerio. Hay personas que comienzan un ministerio bajo sus propias fuerzas, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos habla en ella. Así es. Y queremos, nos sentimos que lo súper poderoso, no queremos subir a un púlpito, no, porque yo hice esto, yo vengo preparado, yo vengo listo, tengo todo, pero no tiene a Jesús. Así es. Tiene a todo, pero no tiene a Jesús. Jesús ya se quedó detrás. Y un ministerio sin Jesús no puede caminar, no va a llegar muy lejos, porque las fuerzas de los hombres se terminan. Sí. Se agotan las fuerzas, son limitadas las estrategias de los hombres, se limitan, y por eso vemos muchos siervos que terminan cansados, en depresión, muchos se quitan la vida, porque ya sus fuerzas se terminaron, ya sus fuerzas se acabaron. ¿Por qué? Porque decidieron no esperar a Jesús, sino adelantarse. María y José iban entre la multitud. Iban platicando, riendo, caminando, no sé, haciendo tantas cosas, que se olvidaron que andaban con Jesús. Se olvidaron que tenían que tener su mirada puesta en Él para no tomar un camino diferente al que Jesús llevaba. Poner nuestra mirada en Jesús nos ayuda a tomar buenas decisiones. Amén. Si ves que cuando ellos se dan cuenta que Él no va con ellos, se le entra una gran angustia. Sí. Se le entra una gran angustia. Una persona caminando con Jesús no se angustia. Wow. No se angustia. Tiene paz, tranquilidad, serenidad. Pero en el momento que ellos se dan cuenta que Jesús no va con ellos, que nos damos cuenta a veces cuando Jesús no está en nuestros planes. Cuando Jesús no está en nuestros planes, es que usamos nuestra propia fuerza, queremos hacer tantas cosas y buscar aquí, buscar allí. A veces las cosas no se nos dan como nosotros pensamos. O mejor dicho, cuando nosotros no estamos en los planes diseñados por Dios. Amén. Porque si lo vemos literalmente, imagínense papá y mamá dejar a su niño. Hace unos días me pasó a mí con mi niña, ¿verdad? Que no la perdí, no la perdí, ni siquiera la perdió de vista, pero ella a mí sí me perdió de vista en una tienda. Y entonces en un momento fue para el Día de la Madre, entre donde estaban las rosas. Y entonces había mucha gente ahí buscando rosas. Yo la estoy viendo, pero ella dejó de verme. Entonces cuando deja de verme, mira a las demás personas y no me encuentra y empieza a llorar. Entonces yo fui a tomarla. Entonces nosotros muchas veces perdemos de vista a Jesús. Sí. Literalmente, como le digo, para María como madre y para José como el padre en ese momento, fue terrible. Yo no sé qué haría, ¿verdad? Si mi hijo se me pierde. Un día de camino. Imagínese, el corazón, ¿verdad? La adrenalina se sube al tope. Pero espiritualmente nos pasa a veces. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Jesús sí siente eso. Sí. El Padre siente eso.
¿verdad? Dios siente eso que nosotros como padres podemos sentir al perder a un niño. Y un niño se siente desesperado por encontrar a su papá. El problema es que si lo llevamos al área espiritual, muchas veces el cristiano no siente eso. No siente esa desesperación porque como se ha ido alejando paulatinamente, sin darse cuenta, su mente le sigue diciendo que él sigue siendo cristiano. Está bien todo. Su mente le sigue diciendo que él está bien, pero si tuviera un medidor espiritual y para ver qué tan lejos nos hemos alejado de Jesús, nos llevaríamos mucha sorpresa. Sí. Ahora, la situación es, ¿por qué nos alejamos de Jesús? ¿Por qué nos alejamos? Mire, no solo María y José, porque María y José fue en un sentido literal, pero luego sus discípulos, algunos de sus discípulos, dice Juan 6:66, y me llama mucho la atención el número del capítulo y los versículos. Juan 6:66, porque dice que algunos de sus discípulos se alejaron de Jesús y dice que ya no andaban con él. Ya no andaban con él. La pregunta es, ¿por qué ya no andaban con él? Porque llegó un momento en que ya no les habló aquellas parábolas, ya no les habló, ¿verdad?, acerca de lo que ellos querían escuchar, ya no estaba ese Jesús que días atrás le había multiplicado los panes y los peces, sino que encuentran un Jesús que les dice, ustedes me están buscando porque les di de comer. Y aquello se les hizo muy duro de escuchar. Y luego les dice, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Coman mi carne y beban mi sangre, les dice Jesús. Entonces ellos no entendieron también las palabras que les hablaba y se empezaron a alejar. Y esto a mí me lleva a pensar de que muchas veces nos alejamos de Jesús por lo que Él nos dice. Por lo que Él nos dice. ¿Cuántas personas ahora mismo no están alejadas de Jesús, alejadas de la iglesia por un mensaje que escucharon? Y en lugar de tomar la palabra para hacer cambios en su vida, la palabra los confrontó tanto y tuvieron solo dos opciones: enojarse o arrepentirse. Y muchas personas decidieron enojarse, como estos discípulos. Dice ahí en Juan 6:66 que algunos de sus discípulos, eran sus discípulos, se alejaron, ya no andaban con él. Y lastimosamente Jesús le dice a sus 12, ¿se quieren ir ustedes también? Y la famosa frase de Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aunque esas palabras hayan sido duras, dice Pedro, son para vida eterna. Y esto es lo que hace que el cristiano permanezca cerca de Jesús. Recibir su palabra, aunque a veces venga dura, aunque a veces nos confronte, ¿verdad? Pero permanecer ahí cerca, porque nos conviene estar ahí cerca. Amén. Y si se fija que, por ejemplo, Jesús, mientras ellos se estaban acercando, si ve que cuando un cristiano es un bebé espiritualmente, se le da de comer. Y ese cristiano, mientras se le va dando de comer, se le va creciendo ese fuego y ese amor y esa pasión por Jesucristo. Todos ellos lo seguían porque le gustaba y Jesucristo, como comenzaba a enseñarle, empezó a darle de comer, pero fue de nivel a nivel. Pero ya cuando llega un punto en el nivel espiritual de ellos, que ya están maduros espiritualmente, Él comienza a darle con la palabra cruda. Ya no le viene hablando, ya en ese momento ahí no le hablaba por parábola, ya le habló directamente. Directamente, por eso muchos se apartaron. Porque cuando la palabra viene cruda, porque no es lo mismo. No es lo mismo sentar a un niño y darle de comer papilla, a sentar a alguien y darle de comer plátano. Amén. Entonces, ya cuando comienza a hablarle de una forma bruscamente, ya ellos comienzan a apartarse y comienzan a rodear lo que es la palabra. Y ahí es donde comienzan a usar la palabra a su conveniencia. Esto sí y esto no. Entonces comienza un caminar, comienzan a apartarse. Muchas veces, algunos sin darse cuenta, comienzan a apartarse de Jesucristo, pensando en su mente que todavía están caminando bajo la voluntad de Jesucristo. Pero esta palabra que Jesús dijo en este momento, ellos la van esquivando. Ellos la van esquivando y lo siguen por ahí, lo siguen viendo como un cristiano, como una persona de Dios, pero ya comienzan a distorsionar la palabra.
a apartarse, Sí. a usar la palabra a su conveniencia, a usar la palabra, esta parte yo la quiero, esta parte no la quiero. Amén. Porque mientras estamos en ese primer amor, aceptamos, Dios nos habla con tanto amor, con tanta paciencia, pero Sí. ya tú alcanzas un nivel espiritual, ya Dios no te va a hablar como te hablaba antes. Sí, a veces Ya no lo te va a hace. hablar, entonces por eso comienza el alejamiento para muchos cristianos y comenzamos a usar, se comienza a usar las propias estrategias, propias Sí. maniobras. Ahorita mismo en el cristianismo usamos más maniobras y estrategias Humanas. que la comunión con el Espíritu Santo. Así es, así es. Amén. Se finge que se suben al púlpito con la unción del Espíritu Santo, pero son sus propias maniobras que están Sí. usando, manipulaciones. Ya ha habido una separación de Dios, de Jesucristo alejamiento. en ese momento. Amén. Y qué importante que dónde lo encontraron. Amén. Lo encontraron Sí. en la casa de Dios. Amén. Sí, dice la palabra en Lucas 46, 2:46. Dice que 45, perdón, dice que como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo. Ellos no pudieron encontrarlo, pero mire una cosa aquí que me parece muy interesante. A veces llega un punto de nuestras vidas que aquí dejo a Jesús y sigo mi camino. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que mis propias ideas son mejores que las que Jesús tiene para mí. Que no, que este es el tiempo que yo quiero. Yo no quiero esperar el tiempo de Dios. Este es el tiempo que yo tengo. Yo voy a ir por este camino. Y es donde comenzamos, cuando comenzamos a querer las cosas ya, en este momento. Si nos vamos, cuando Lázaro enferma, que está enfermo para morir, lo mandan a buscar. ¿Qué hace Jesús? Espera. Lázaro está enfermo, espera. Los discípulos quedan con él. Vuelven la segunda vez, espera, hasta que ya Lázaro muere y Jesús dice, este es el momento de partir. Y le dice a sus discípulos, qué bueno que ustedes están aquí. Sí. Qué bueno que no se fueron adelante, qué bueno que no se adelantaron al propósito y esperaron aquí para que resuciten con él. Amén. Entonces, al ello esperar pacientemente a Jesucristo su tiempo, no, todavía no es tiempo. Espera que todavía no es tiempo. Aguántate que no es tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? No importa el tiempo que sea necesario hasta que Dios responda esa oración que estamos haciendo. Hasta que Dios responda esa oración por la cual nosotros estamos esperando para dar ese paso, ya sea en el ministerio, ya sea un negocio, algo que tenemos que firmar. Esperar en Dios Sí. es lo importante. Porque dicen ellos que ellos esperaron 3 días después para ir a buscarlo, para encontrarlo. ¿Y cómo lo encontraron? Sentado, lo encontraron en el templo. En el templo, y eso es lo que llama mi atención, porque muchas personas están peleadas con el templo. Y realmente el diseño de Dios es que no solamente tengamos comunión con Él, sino con nuestros hermanos. Amén. Porque la iglesia es un cuerpo. Entonces a veces podemos ser personas que amamos a Dios y sin embargo estar peleados con el cuerpo y estar infuncionales dentro del cuerpo de Cristo. Y entramos en una tibieza que al final dice Dios, por cuanto no eres frío ni caliente y no tibio, te vomito en mi boca. Y podemos estar lejos del cuerpo, lejos de Cristo, pensando que estamos en Cristo. Hay muchas personas que ahora mismo, y quizás nosotros nos hemos encontrado en una situación a veces, Sí, claro. podemos estar en el culto, adorando, pero no estamos integrados en el cuerpo, porque todo lo cuestionamos dentro de la iglesia, todo lo rechazamos, siempre tenemos un rechazo a la autoridad delegada por Dios dentro de la iglesia, pero seguimos diciendo que amamos a Dios. Estamos desintegrados y nos hemos alejado de Cristo. El lugar donde lo encontraron fue el templo. Ahora, a veces nos refugiamos en el hecho de que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y es muy cierto. Pero también Dios es un Dios de lugares también. Dios es un Dios que se mueve dentro, cuando se consagra un lugar para reunirnos. Dios es un Dios que aprueba eso. Si no nos dijera Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos ya tienen por costumbre.
Entonces muchas veces estamos peleados con la iglesia y hemos dejado a Cristo. Así es. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tanto fue así que Pablo, en ese momento Saulo, creyó que él pertenecía al pueblo de Dios. Pero Jesús se le aparece y le dice, ahora te voy a hacer parte del pueblo de Dios, porque a lo que es al pueblo de Dios verdadero me lo estás atacando. Estás dando golpes al pueblo de Dios, me estás golpeando a mí, le dice Cristo. Te estás lejos. Entonces, lo que lo acercó a Saulo, ¿qué fue? Encontrarse con Jesús. Amén. Y al encontrarse con Jesús, Jesús lo tira. Yo no sé si iba en un camello, caballo, caminando, pero él cayó al suelo. Entonces, lo que necesitamos es rendirnos ante esa luz. ¿Cuál es esa luz? La presencia de Dios, Amén. la palabra de Dios, Cristo mismo. Asegurarnos de ir con Él y rendirnos. Amén. Amén. Porque en este momento Jesús, el lugar donde lo encontraron fue el templo. Quizás muchas personas lo que necesitan es volver al templo. Volver al templo. ¿Es importante este templo? Volver Sí, a este congregarse. templo es importante porque es el templo del Espíritu Santo. Pero el templo arquitectónico, Dios no habita en cuatro paredes. Bueno, Dios no habita en cuatro paredes, pero se mueve en medio de la congregación de los santos. Amén. ¿Y qué es eso? Pues no importa si es en medio de cuatro paredes, debajo de un árbol, pero Dios se mueve en ese grupo que ha decidido reunirse con ese propósito. Entonces también a veces hemos dejado a Jesús. ¿Qué tan lejos? Bueno, yo le preguntaría, ¿cuánto tiempo llevas sin congregarse? ¿Cuánto tiempo hace que dejaste tu servicio? ¿Cuánto tiempo hace que ya no te deleitas en Dios? Amén. Llegas a la casa de Dios y todo lo ves mal. Todo lo cuestionas o todo te parece aburrido, monótono. Y estás pensando en el partido de fútbol, o estás pensando en la película, o en la novia, en el novio, no sé. Pero ya no te deleitas en la casa de Dios. Amén. Amén. Sí, Necesitamos volver a integrarnos. así es. Porque alejarse de la iglesia es alejarse de Cristo. Así es. Sí. Así es, y como ellos dicen, que como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo. Ujú. Y a mí me llama mucho la atención, regresaron. Regresa. Hay un punto de nuestra vida como cristianos que tenemos que regresar. Ojo, es el único motivo por el cual se nos permite como cristianos regresar atrás. No vamos a regresar atrás para retomar que los problemas, lo que fulano me hizo en tiempos atrás, El recoger pecado. la maleta, el pecado. No, vamos a regresar a ese punto donde yo dejé a Jesús, donde yo dejé la comunión con Jesús, donde yo dejé de congregarme, donde yo dejé de buscar intimidad con Él, donde yo dejé ese lugar secreto que yo tenía, donde me encerraba por horas a buscar su presencia. Ahí es donde yo voy a regresar, porque con el afán, la distracción todos los días, a veces dentro de la misma iglesia estamos sirviendo y haciendo muchas cosas, pero ojo, no significa que estés con Jesús. Sí, No cuidado. significa, muchas veces estamos trabajando para la última vez que tuvimos el evento para mujeres. Trabajamos mucho afán, mucho todo. Cuando yo llegué a mi casa, llegué cansada, pero de repente yo escucho y dice, wow, estás cansada, pero no ha tenido tiempo conmigo. Ay, ay, ay. O sea, hicimos muchas cosas y yo podría decirle, wow, trabajamos muchísimo en la iglesia. Eso es un trabajo para Dios. No, el Señor me reclamó, su espíritu me reclamó. No ha tenido tiempo para mí, entre tantas cosas. Amén. Entonces, a veces trabajamos tanto y servimos tanto en la iglesia que llegamos a un punto que nos vemos hasta religiosos. Sí. Jesús no está ahí en ese punto. Sí, Entonces, el punto es regresar a Jesús, regresar a la intimidad, regresar, pararnos, revisarme yo. ¿En qué punto estoy yo de mi vida? ¿Dónde está Jesús en mi vida? ¿En verdad yo estoy caminando con Jesús? Yo miro al hermano y no lo saludo si la hermana no me saluda, o que si el hermano habló mal de mí, voy, no, espérame, que yo no me voy a quedar con esta, yo necesito que me escuche. No estoy caminando con Jesús de esa forma. No. Entonces yo necesito revisarme. ¿Por Así qué? es. Porque caminar con Jesús te produce paz. Los frutos del Espíritu Santo
son notables en nosotros cuando Así es. caminamos en Jesús. Porque cuando inmediatamente te arrodillas y clamas el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a ti y te llena de esa paz, de ese gozo que tú le vas a transmitir a los demás. Esa es la Así es. forma de tú darte cuenta si tú estás caminando realmente con Jesús. Entonces, vamos a revisarnos. ¿En qué punto estoy yo? ¿Estoy caminando con Jesús o ya me fui adelante? Ya lo dejé. Amén. Fíjate que, de hecho, estar haciendo cosas dentro de la iglesia no es una señal de que estoy cerca de Jesús. No, para nada. Porque a los efesios, a la iglesia en Éfeso, el Señor le escribe y le dice, tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Pero fíjese todo lo que hacía la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras, le dice, tu arduo trabajo y paciencia. Dos cosas muy importantes, arduo trabajo, paciencia. Wow, ¿cuántos cristianos no queremos tener eso? Y que no puedes soportar a los malos y que ha probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Wow, qué grandes cualidades. Pero tengo contra ti una cosa. Ya no me amas como al principio. Perdió la intimidad. Ya no amas a tus hermanos como al principio. O sea, dentro del servicio puedo alejarme de Jesús. ¿Por qué? Porque ya no amo a Dios como al principio. Estoy haciendo muchas cosas dentro de la iglesia, pero ya no tengo intimidad con Él. Ya no tengo una vida devocional de oración. Ya no adoro. Estoy más preocupado y le puede pasar hasta a un pastor. Sí. Estoy más preocupado por los que van, por los que vienen, por las puertas que se están cayendo, o por esto, por lo otro, los baños que se arruinaron, cualquier cosa, que voy dejando mi tiempo de oración, mi tiempo de intimidad con Dios. Ya no andas en el primer amor. Tenemos a Marta. Marta, sí. María estaba postrada a los pies del Ujú. Maestro. Amén. Ella estaba adorando, en adoración. Ella estaba teniendo esas relaciones de intimidad Ella estaba con Cristo cerca. Jesús. Estaba cerca, pero Marta andaba arreglando las sillas, arreglando los panderos, haciendo cada cosa, haciendo el servicio. Sí. No te da pena, María, que yo estoy haciendo todo solo. Jesús, dile, María escogió la mejor parte, que es estar a mis pies, que es estar Sí. en mi presencia. Amén. Porque todo tiene su tiempo, es lo que le estaba Todo diciendo tiene- Jesús. Sí, exacto. Todo eso lo hubieras hecho antes de que yo llegara. Pero ya estoy aquí. Quédate con María, ahí cerquita. Amén. Amén. Es lo que pasa con nosotros los cristianos. Cuando llegamos a tener ese momento de adoración con el Señor, cuando nos reunimos, es un momento para meterse. Exacto. Lo que vas a hacer antes, hazlo antes. Lo que vas a hacer después, hazlo después. Pero dale tiempo de calidad. Exacto. Y eso no solo el Señor lo demanda. Lo demanda el matrimonio, lo demanda la familia, Exacto. lo demanda hasta un amigo que te llega a visitar a tu casa. Y te llega a visitar y tú estás con el teléfono platicando con otra persona. El amigo puede decir, pues, ¿para qué vine, no? Tenemos aquí en la iglesia la visión de usted, que cada servidor tenemos que llegar media hora antes de comenzar nuestro servicio. Para orar. ¿Para qué? Para orar. Sí. Antes de comenzar el afán, arreglar aquí, nosotros tenemos que llegar a la iglesia, arrodillarnos, orar, interceder por la iglesia, interceder por el culto, buscar presencia, meternos a la presencia. 30 minutos, ya luego nos paramos y cada quien va al servicio. Pero ya nosotros tuvimos esa intimidad, ya nosotros buscamos presencia de Dios. Amén. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y analizar y nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que el que se revisa a sí mismo no será juzgado. Me gusta mucho esa palabra. Nosotros meditamos y vemos en la área donde nosotros estamos mal. ¿Qué tanto nosotros nos hemos apartado de Jesús? Un día de por medio, 2 días, 3 días, como vamos a ponerlo como María y José. Ya había pasado un día de por medio para ellos darse cuenta de que andaban caminando sin Él, de que lo habían dejado atrás. Entonces, ¿cuánto nos hemos apartado? Vamos a revisarnos. Tenemos que buscar en nuestro interior dónde está Jesús en mi vida, Amén. dónde yo lo dejé o si todavía yo estoy caminando con Cristo. Sí, amén. Y si hablamos de los peligros de alejarse, porque
algunas veces podemos pensar que no pasa nada. Llevo mucho tiempo así, no pasa nada, pero hay un gran peligro. Mire lo que pasó, y estamos hablando del pueblo de Dios en Isaías 65:11. Dios le está hablando a su pueblo, porque Israel es el pueblo de Dios y era el pueblo del pacto. Amén. Y le dice Isaías 65:11, pero vosotros, dice, los que dejáis a Jehová, ustedes los que dejan a Jehová, que olvidan mi santo monte, mi lugar de adoración, ustedes, le dice, ponen mesa para la fortuna y suministran libación para el destino. Estaba hablando, ustedes se han alejado de Dios y ahora se están metiendo en cuestiones de adivinación. Amén. En cuestiones oscuras. Entonces, cuando una persona se aleja de Dios, realmente entra en un terreno peligroso. O sea, entre María y José, como le digo, lo traemos a lo literal, no conllevaba un peligro, aunque ellos estaban asustados, porque Jesús tenía 12 añitos, estaban asustados, pero lo encontraron en el templo. Pero muchas veces espiritualmente depende del tiempo y la distancia que nos hemos alejado del Señor, puede ser peligroso. Sí. Porque el hijo pródigo se alejó de su padre, ¿verdad? Y de repente estaba a punto de comer algarrobas de cerdo. Comida para cerdo. Entonces muchos cristianos ahora mismo quizás hasta ya comió, pero en eso reacciona el hijo pródigo y dice, volveré. Pero este pueblo no había reaccionado. El pueblo de Israel no había reaccionado. Y se habían alejado tanto de Dios que de repente en una mesa ya no estaba la ley, ya no estaba la palabra de Dios. Lo que había ahí, dice que era, es el 11, dice que lo que había ahí era una mesa para la fortuna, libación para el destino. Estaban de alguna manera no pidiéndole a Dios por su futuro, sino ya invocando demonios a su propia casa. Exacto. Tratando de investigar el futuro de sus vidas, tratando de investigar, tratando de saber a través del ocultismo, a través del oscuro, su destino. Sí. O sea, sí es peligroso alejarnos de Dios. Fíjese una cosa, cuando yo no tengo intimidad con Dios, hay un profeta por aquí, voy corriendo a buscar palabras de profeta para que Dios me hable. Sí. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Hay un culto por acá, voy corriendo, buscando, ansiosa. Le voy a decir una cosa, como usted dijo ahorita, a nosotros nos han pasado muchas cosas. Una vez yo andaba buscando desesperado que Dios me hablara, porque a veces en nuestro afán, desesperación, quizás depresión, quizás enfermedad, muchas cosas que suceden en nuestra vida, nos cuesta escuchar la palabra de Dios, porque para escuchar la palabra de Dios tiene que estar callado, en silencio, acallar tu alma, dice la palabra de Dios. Así es. Y yo le mandaba un mensajito a fulano, a ver, ora por mí, para que ore, porque yo necesitaba escuchar palabra de Dios. Pero de repente yo escucho, siento en mi espíritu, algo alguien que me dice que es que el mismo Dios de ella es el mismo Dios tuyo. Definitivamente. Entonces, Dios me podía hablar a mí lo que yo necesitaba. Cuando yo entendí de que yo no tenía que andar buscando por todos lados, sino que Dios me hablaba a mí directamente. Pero ¿qué tenía yo que hacer? Volver a la intimidad con Dios. Volver a ese lugar donde lo había dejado. Sí. Para dejar a Dios para buscar al hombre. Wow. Para buscar palabra de Dios. Porque es más fácil llegar y el hombre, claro, me ve la cara, como estoy triste y afligida, pues me va a hablar según lo que está viendo en el momento. Así es. Pero Dios me va a hablar según su voluntad. Así es. Según su voluntad, y es lo que hacemos mucho. Hay como dicen, dejaron a Dios para buscar respuestas por otro lado. Sí, Jeremías 2:13 dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Exacto. ¿Qué pasa cuando dejamos la fuente de agua viva? Hay sed. Y cuando hay sed, hasta un charco sucio o en un desierto, un fango, cualquier agua por sucia que esté, lo que quiere es tomársela. Nos agarramos de lo primero Entonces, que encontramos. cuando hemos dejado a Jesús, empezamos
a buscar agua. Nuestra alma tiene sed, y la Biblia lo dice. Mi alma tiene sed, pero tiene sed del Dios vivo. Dios vivo. Y en Jeremías 2:13 dice Dios literalmente: ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Que empezamos a buscar el agua humana. Contaminada. Hay un profeta para allá y vamos corriendo. Vamos, porque quiero que me hable, quiero agua. Y nos ponemos en la primera fila y hasta levantamos la mano y casi que le hacemos señas al profeta para que nos venga a hablar. Sí, ¿verdad? Pero cuando tenemos esa intimidad, como usted decía, con el Señor, estamos unidos a Jesús. Él es esa fuente de agua viva y sacia mi sed. Exacto. Como la mujer samaritana. Sacia mi sed. ¿Y sabe lo que pasa? Si Dios quiere, le puede enviar a quien sea. O lo mueve a uno, o la persona viene a uno para hablarle, pero no necesita uno andar confirmarle. Buscando. Exacto, no necesita uno andar buscando el agua humana, porque tenemos el agua viva. Agua contaminada, agua con raíces, agua sucia, como agua dice sucia. usted. Es lo que podemos encontrar en el afán, buscando que Dios nos hable. Eso es como buscando una adivinación. Sí, que nos adivinen prácticamente. Pues, para que cerremos aquí. Sí, amén. Imagínense María y José. Un día de camino se dieron cuenta que Jesús no andaba con ellos. Al tercer día lo encontraron. Imagínense el trayecto en el desierto, porque era el desierto. ¿Cómo llegaron? Las tormentas de arena. Le costó en el camino que sed, cansancio, agotamiento. Todo lo que ellos encontraron en el camino, cuando llegaron donde Jesús, ¿cómo llegaron? Sediento, cansado, maltratado, herido, cansado. ¿Qué pasó? Encontraron a Jesús en el templo. Volvieron a Él y ahí lo encontraron. Porque eso hace Él siempre con nosotros. Nos espera con los brazos abiertos. En el lugar donde lo dejamos, Él ahí va a estar sin moverse, esperando que nosotros volvamos a Él. Volver a Jesús es lo que tenemos que hacer. Mirar en qué punto Él está en mi vida, y si está lejos, si lo he dejado atrás, vamos a regresar a Jesús. Amén. Vamos a intimidar con Él. No importa cómo nos encontremos, no importa cómo estamos, no importa si llegamos como María y José ya después de 3 días de camino en ese desierto. Sí. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Él está ahí esperando que nosotros lleguemos a Él. Amén. Como dice usted, para ir terminando, ¿verdad? Me gusta Zacarías 1:3, donde dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Cuando el hombre da pasos de regreso hacia Jesús, Jesús también da pasos hacia Él. Amén. Se aceleran las cosas. A mucha gente le cuesta mucho regresar. Cuando se ha apartado, cuando se ha alejado, le lleva años a veces regresar. Es difícil, duro regresar, es bien difícil. Pero a mí me llama la atención como lo dice Zacarías 1:3. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 3 veces. 3 veces dice Jehová de los ejércitos: vuélvete a mí, yo me volveré a ti. ¿Sabes lo que entiendo yo acá? Que va a ser difícil que regreses. Se van a oponer demonios, se va a poner tentación. El diablo, el mundo va a hacer todo lo posible porque tú no regreses, va a poner barreras. Pero si tú tienes la intención de regresar, Jehová de los ejércitos va a pelear por ti. Amén. Porque tú ya dispusiste en tu corazón regresar. Por tus cuentas no lo vas a lograr. Porque te has alejado, te has hundido en el pecado, te has alejado mucho del Señor. Ese pecado te va a querer tener retenido ahí. Pero en el momento que tú dispongas tu corazón volver, dice Dios, yo también me vuelvo a ti. Amén. Yo voy a pelear por ti. ¿Va a ser difícil? Tal vez va a ser difícil. Y las consecuencias de verse alejado te van a atormentar por un tiempo. Pero Jehová de los ejércitos va a pelear por ti. Amén, así es como dice en Isaías: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Amén. No desmayes, no te rindas, no te detengas, sigue adelante,
ven a mis brazos, que yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Amén. Si tú eres una persona que te has apartado de los caminos de Dios, si tú eres una persona que te has alejado, ven, regresa, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Él es quien te sostiene con la diestra de su justicia. Gloria a Dios. Mientras esté caminando con Él, nada te va a faltar. Claro que sí, Él siempre va a estar pendiente a lo que tú necesitas. No desmaye, no te detengas, porque este es el mejor camino que nosotros podemos caminar, el camino de Cristo. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que no te detengas, no desmaye, porque Dios está contigo y Él te habla en este momento que vengas, que regreses, levántate, sé valiente y esfuérzate. Que no importa lo que se levante a tu contra, no importa quién te quiera detener, Dios es quien pelea por ti. Sigue adelante, no te detengas, busca a Jesús, busca de Él, piensa en qué momento lo dejaste y regresa, que Él te esté esperando con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Amén. Pues gracias, hermana Araceli. Espero que sigamos grabando más programas como este. Gracias a Y usted por también, acompañarnos. Amén. También, si me dirijo a las personas, les diría, hay que volver a Cristo. Amén, gloria a Y Dios. volver a adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Volver a servirle de verdad. Amén. Que volvernos de todo corazón al Señor. Así es. Amén. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí en el programa del Ministerio Cristiano Plantío Jehová, y esperamos que esta palabra sea de edificación para las Amén, personas. amén, amén. Yo sé que sí, porque siempre que el Espíritu Santo pone una palabra es porque a alguien Él quiere bendecir, a alguien Él quiere Así es. restaurar, a alguien Él quiere levantar. Dice que la palabra de Dios no regresa a Él No vacía, regresa así. sino Amén. que regresa con los frutos por lo cual fue enviada. Enviada. Y así yo lo creo. Yo sé de que esta palabra va a caer como esa semilla que va a dar fruto en las vidas de los que nos están mirando en Amén. estos momentos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Pues nada, pastor, una oración para despedir el programa. Amén. Amén. Padre y buen Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te queremos pedir, bendito Dios, que bendiga a todas las personas que van a escuchar este programa. Dios Todopoderoso, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tengas misericordia de todas las personas que por alguna u otra razón se han alejado de ti, y que hoy, Señor, sientan ese deseo ardiente en su corazón de volverse a ti, de volver a servirte, de volver a adorarte, de volver a cantarte. Mira, Señor, todas esas personas que tienen dones especiales, ministerios especiales, Señor amado, funciones especiales dentro de tu cuerpo, pero que han desertado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú los traigas de regreso. Padre, restaura vidas en este tiempo. Restaura muchas vidas, poderoso Dios. Creemos, Señor amado, que tú lo harás porque eres todopoderoso y porque sigues siendo un Dios misericordioso, un Dios restaurador, un Dios que ama, Señor, al pecador cuando se vuelve a ti. Gracias, gracias, porque creemos que lo vas a hacer en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Gloria Gloria a Dios. Dios le Pues, bendiga. Dios le bendiga mucho. Ya saben, denle like al video, compártanlo. Y si aún no se han suscrito, pues háganlo, activen la campanita. Amén. Dios me lo bendiga y nos vemos en un próximo programa. Amén. Bye.